Jesús, mi Señor, mi amado, mi adorado, mi consentido, mi siervo herido. Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo. Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego, brisa fresca y agua clara que sacie tu mirada, consumida en ti, consumido en mí. Hermanos, es un gusto en saludarlos y continuar con nuestras prendas divinas, prendas de las 24 horas de la pasión, escritos, dictados por Jesús y escritos por Luisa Picarreta. Así que vamos nosotros a continuar este recorrido de amor, un recorrido que nos ha hecho aprender muchas cosas y sobre todo hacerlas vida. Porque no es solamente la meditación, sino es la vida lo que le interesa a Jesús, hacer nuestras cada una de estas verdades divinas expuestas en las 24 horas de la pasión. Así que comencemos. Hoy meditaremos la 10ª hora. Vamos compartiendo lo que corresponde a esta prenda. Bien, la 10ª hora, Jesús es presentado a Anás de las 2 a las 3 de la mañana. Aquí vemos esta imagen donde es el primer encuentro con Anás y donde Jesús va a sufrir muchos de los desprecios y sobre todo incorrespondencias de amor. Y Jesús, vamos a conocer de Jesús esta actitud, este amor divino, cómo Jesús se comporta ante las burlas, ante los primeros golpes que recibe y sobre todo ante los sacerdotes de la ley que en ese tiempo estaban. Así que vamos nosotros a profundizar en la prenda, nos vamos a revestir de la prenda de la mejilla de Jesús. Esta mejilla de Jesús que es nombrada en numerosos pasajes de la Biblia, en el pasaje de Isaías, donde se nombra por primera vez a Jesús como el varón de dolores, y después Jesús lo vive en carne propia en el momento de la pasión relatado por los evangelistas. Jesús menciona en otra ocasión el poner la mejilla. Así que vamos viendo en qué sentido o qué significa el poner la mejilla. ¿Cuál es la fundamentación de nuestra fe que nos ayuda a profundizar en el misterio de poner la otra mejilla? ¿A qué nos lleva Jesús para poder entender la postura a la que Él toma y la defensa con la que Él toma para poder poner su mejilla? ¿A quién está defendiendo? Nos vamos a revestir de aquello de lo que Jesús se reviste, que es la doctrina de la fe, porque Jesús la defiende su vida para defender la verdad. Oración de inicio. Somos nada, Dios es todo,
Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te veo en la cruz y me postro ante ti para reconocer mi nada ante la inmensidad de tu amor. Te contemplo y veo en ti mi vida que has cargado y tomado voluntariamente para clavar mi propio querer. Hoy no quiero solo contemplarte, sino que deseo tomar tu lugar para clavar mi voluntad. Y así, clavándome, pueda vivir solo de la santísima voluntad divina, unida con mi Dios Trino en una sola familia. Mamá Celestial, revísteme en este día de la corona de espinas para clavar mis pensamientos, de los clavos de Jesús para clavar mis pasos. Y mis actos, de la llaga de Jesús para clavar mis movimientos, de la lágrima de Jesús para clavar mis miradas, de la llaga del costado de su corazón para clavar mis latidos. Así, fundida en tu amor, podamos vivir tu pasión en un solo corazón para la mayor gloria de Dios y extensión del reino de la divina voluntad en todas las almas. Fiat, fiat, fiat. Bien, hermanos, pues con este acto de fundirnos en el amor divino y hacer nuestras lo que son las llagas de Jesús, los clavos de Jesús, todos clavados en Jesús, podamos acompañarlo en estas enseñanzas para que nuestra mente esté abierta a lo que Jesús nos va a mostrar en estos momentos y que esté expuesto en las 24 horas de la pasión. Esta es la imagen que tenemos aquí. Es precisamente la imagen que nos muestra a nuestro Jesús, que con esta postura que tiene, con esta actitud que tiene, con esta autoridad que manifiesta a través de su sagrada persona, Jesús mismo defiende la fe, defiende la verdad de la doctrina, defiende lo que él habla sin retraerse ni un momento, sin quedar bien con el otro. Por eso, aquí vemos un acto que sucede en este momento, en esta hora de la pasión, que es la bofetada que le da un soldado que sirve a Anás precisamente, y se la da a Jesús por hablar de la rectitud de lo que es la fe, la verdad. Por eso, digamos junto con nuestra querida Luisa, Jesús, sea siempre conmigo. Dulce mamá, sigamos juntas a Jesús. Mi Jesús, centinela divino, que me vigilas en tu corazón y no queriendo quedar solo, sin mí me despiertas y haces que me encuentre junto contigo en casa de Anás. Esta es una prenda muy pequeña, pero vamos a tratar de sacar lo esencial de esta prenda para que nosotros podamos tomar estas enseñanzas y tomar la actitud que tomó Jesús. Acuérdense que de esto se tratan nuestras prendas, de que nosotros sacando esta enseñanza la podamos hacer nuestra, porque se trata de repetir la vida de Jesús en nuestra propia humanidad, de lanzarlos, de aventarnos, de ser almas valientes y no tímidas, para poder vivir en el amor de Jesús y entrar en su divina voluntad, viviendo la humanidad de Jesús en nosotros como triunfo, para pasar del cielo de la humanidad al cielo de la divinidad. Por eso vamos descubriendo en esta hora de la pasión qué desea Jesús en esta hora. ¿Qué desea Jesús que nosotros hagamos como almas ante
en el acompañarlo ante la presencia de Anás. ¿Qué desea Jesús? Te encuentras en aquel momento en que Anás te interroga sobre tu doctrina y tus discípulos y tú, oh Jesús, para defender la gloria del Padre, abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes: yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado. Jesús nos pide algo en esta prenda. Estamos acompañando a Jesús. Estamos atentos a descubrir sus enseñanzas, porque esto es lo que Jesús le dice a Luisa. Estate atenta para que aprendas las lecciones. Y si la lección es que yo voy a tomar la vida de Jesús y la voy a poner en mi vida, entonces, ¿qué me queda? Me queda hacer lo mismo que hizo Jesús cuando estuvo frente a Anás. Anás, un sacerdote de la ley, Anás, que cuestionaba a Jesús, porque cuestionaba la verdad, porque Jesús es la verdad que salía de su boca. Jesús, para defender la gloria del Padre, habla. ¿Se fijan? Jesús no se queda callado, sino que la razón de esa bofetada fue porque defendió a nuestro Papá Dios, a la doctrina de la verdad, que es nuestra fe católica. Defender la doctrina de la verdad, ¿qué significa? Defender la doctrina de la verdad significa ser almas fieles y firmes a la fe católica, a nuestra fe que nos ha insertado a la salvación, a ser hijos de Dios y a la salvación. Por eso Jesús abre la boca con la única intención de defender la gloria del Padre. Dice, y con voz sonora y llena de dignidad respondes: yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado. Es decir, todos nosotros, hermanos, hemos sido testigos de la palabra de Dios. Hemos sido testigos de esta palabra porque en algún sentido hemos entrado a conocer nuestra doctrina cuando éramos pequeños o quizá ya más grandes. Hemos sido testigos de la palabra porque así nos han educado. Hemos sido testigos de la palabra porque misa tras misa hemos escuchado la palabra. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Nos mostramos firmes y con esa autoridad de defender la gloria del Padre, defender la doctrina de la fe. Esta es nuestra primera pregunta, nuestro primer paso en esta prenda. ¿Qué desea Jesús en esta hora de la pasión? Desea que nosotros conozcamos nuestra fe para sostenernos en ella, para hablar de ella, para defender la gloria del Padre. Muy bien, sigamos. ¿Quiénes son los que no escuchan la palabra y cuál es su reacción? Nosotros, hermanos, que estamos dentro de nuestra fe católica y que queremos descubrir estas verdades divinas expuestas en la obra de la divina voluntad. Aquí Jesús habla de algo importante. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tomar y hacer nuestra la palabra divina. La palabra que es la palabra de Jesús. Y hacerla nuestra. Pero al hacerla nuestra, al hacer la vida,
Tenemos que dejar lo nuestro, nuestras percepciones, nuestras concepciones, nuestros sentimientos, para entregarnos plenamente a vivir la vida plena en Jesús. Ahora, quienes no han escuchado la palabra, no porque no se las hayan puesto, no porque no se las hayan enseñado, sino porque sus oídos están cerrados a ella y no quieren escuchar. Por eso vamos descubriendo, porque aquí la prenda divina, porque aquí la hora de la pasión nos dice quiénes son los que no escuchan la palabra y cuál es su reacción. Ante estas dignas palabras tuyas, todos tiemblan. Pero es tanta la perfidia que un siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y te da una bofetada con la mano, tan fuerte de hacerte tambalear y ponerse pálido tu rostro santísimo. ¿Quiénes son los que no escuchan la palabra de Dios? Aquí dice claramente, los que quieren honrar a una persona, los que quieren honrar a aquel que tiene un buen puesto, aquel que tiene una autoridad en un cargo, ya sea eclesial o ya sea un cargo político, en un cargo, en lo que sea, hermanos. Cuando nosotros queremos quedar bien con el otro, abofeteamos a Jesús. Cuando queremos quedar bien de tal manera que renunciamos a nuestras verdades para seguir las voces del otro. Y Jesús claramente claramente nos lo dice, que almas hipócritas requiere Él quitarles la careta para que ellos sepan quiénes son ante los demás. Por eso, aquí Jesús nos dice claramente, ¿quiénes son los que no escuchan la palabra de Dios? Pues los que quieren agradar a los demás, los que quieren agradar a aquellos que poseen cosas de la tierra y que son capaces, aquellos otros, de renunciar a Jesús. Y los demás, con tal de agradar a esas personas, son capaces de renunciar a la fe. Por eso, aquí es claro, ¿quiénes son los que no escuchan la palabra de Dios? Aquellos que han decidido no seguir a Jesús, sino agradar a las criaturas humanas. ¿Y cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción que tienen ante Jesús aquellas almas que le dicen no a la fe? ¿Cuál es esa reacción? Le dan una bofetada a Jesús. Y no una, sino cientos de bofetadas por cuantas veces lo niegan. La negación, hermanos, no es más que un renunciar a aquel a quien lo ha dado todo. Por eso Jesús lo que quiere en esta hora de la pasión es que aprendamos a defender nuestra fe, a entregar la vida, a no tambalearnos, porque nos quitan cosas, porque nos dicen que nos van a dar cosas y ya estamos con un lado, ya estamos con otro. La fuerza de la fe está en Jesús, en aquel quien dio la vida por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida por Él y para Él, en Él. Por eso, hermanos, esta prenda nos da lecciones grandísimas, porque nos lleva a entender la fidelidad en las pruebas más difíciles que podemos tener aquí en la tierra, que precisamente tienen que ver con esto, con entregar nuestra vida a pesar de que otras personas vayan en contra de la corriente y nos quieran quitar nuestras posesiones o quieran quitarnos nuestros quereres, etcétera.
¿Cuántas bofetadas le hemos dado a Jesús? Es decir, ¿cuántas negaciones frente a los demás le hemos dado a Jesús por quedar bien con nosotros? Por eso, hermanos, tenemos que sumergirnos y conocer quiénes son los que escuchan la palabra y viven la doctrina con amor. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos? Y vamos viendo en este pasaje que les voy a pasar luego el volumen, es un pasaje hermosísimo que nos dice claramente quiénes son aquellos que tienen la capacidad de escuchar a Jesús y de tomar y comer y alimentarse de su palabra para hacer la vida. Jesús le dice a Luisa, yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres, pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio. ¿Quiénes son estos otros? Aquellos sabios, entendidos, aquellos que quieren poseer el conocimiento y que creen tienen la capacidad de juzgar, esto sí, esto no. Dice, aquellos otros, yo soy muy reacio. Porque el primer paso que acerca al alma a mí es el creer. Creer. Creer en la doctrina del amor, que es nuestra fe. Entonces, sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, ¿sí? En este caso, los doctores de la ley que poseían esta ciencia y hasta su falsa santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Que se basan en las cosas científicas de la tierra, en aquello que es observable. No ven si no creen. No creen si no ven las cosas. Aquello que creen tener la experiencia para que ellos puedan tener. Por eso Jesús no se manifiesta en ellos. Dice, no prueban nunca un rayo de luz celestial, porque caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un doctor, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición. Porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles hacer grandes sacrificios por mí. Los humildes, los sencillos, los más simples. Esto no quiere decir que no estudies, hermanos. No, esto quiere decir que nunca se te quite esta humillación, esta sensibilidad de encontrar las cosas de Dios. Esta inocencia pura, en donde tú sepas distinguir con claridad que las cosas de Dios son incuestionables. Por eso, hace falta que los jóvenes de ahora que están dentro de estas profesiones, estudiando, defiendan dentro de la universidad la fe que es tan atacada. El que la defiende y se sostiene en estos ambientes de tanta contradicción, ¿qué sucede? Son almas sencillas y humildes que tienen una misión especial, defender la fe, como Jesús lo hizo, defender la gloria del Padre y todo lo que ha dicho con su palabra. Por eso, hermanos, escarbemos un poquito cómo ha sido nuestra actitud
ante la palabra divina? ¿Cómo la hemos hecho vida o la hemos cuestionado? ¿O hemos dicho esto sí o esto no? En esto tiene razón Jesús y en esto no. Porque no me conviene. Porque no lo quiero. ¿Cuántas veces a la palabra que Jesús ha dado con firmeza seguimos obstinados en querer con nuestro mismo estado de vida cuando Jesús nos está pidiendo otro? ¿Estamos viviendo esa palabra? Nos ha pasado de los oídos al corazón para que del corazón pase a todo mi cuerpo en un latido de amor hacia Jesús. Eso solamente los humildes y los sencillos que han entregado dentro de su propia fe, han entregado su vida. Bueno, hermanos, pero aquí Jesús nos muestra una enseñanza más, la mejilla. Esta bofetada que le da el soldado a Jesús, una bofetada recia, una bofetada que no es más que el signo de aquellas almas que escuchando la palabra de Dios prefieren quedar bien con el otro o quedar bien con sus propios quereres y decir, no me importa lo que tú hayas hablado. Le dicen a Jesús, cállate, que yo quiero hacer lo que yo quiera o yo quiero hacer lo que otro quiere. Eso es la bofetada. Pero en esta bofetada hay una enseñanza, hermanos, que tenemos que hacerla nuestra para poder vivir esta prenda amada. Ahora comprendo, dulce vida mía, dice Jesús, dice Luisa, ¿por qué me has despertado? Tú tenías razón. ¿Qué habría de sostenerte en este momento en que estás por caer? Tus enemigos rompen en risas satánicas, en silbidos y en palmadas, aplaudiendo un acto tan injusto, y tú, tambaleándote, no tienes en quién apoyarte. Mi Jesús, te abrazo. Es más, quiero hacer un apoyo con mi ser. Te ofrezco mi mejilla con ánimo y pronta a soportar cualquier pena por amor tuyo. ¿Qué significa, hermano, poner la mejilla? Poner la mejilla no es estar de agachón. Poner la mejilla no es estar haciendo, permitiendo que el otro haga de lo que sea. Poner la mejilla significa defender a Jesús con el silencio también, porque hay muchas veces cuando nosotros hablamos y los otros reaccionan, caemos en el error de empezar a pelear, pensando que lo que estamos defendiendo es, y empiezan ahí nuestras reacciones humanas a cobrar sentido, y no es así. Jesús lo único que dijo fue lo que tenía que decir, no dijo más. Defender la gloria del Padre. Y dijo, todo lo he dicho y todos los de aquí ya lo han escuchado, no tengo que decir más. ¿Y qué hizo Jesús? Se sostuvo. Poner la mejilla, ¿qué significa? Sostenerte, hermano. Eso significa sostener. Sostener aunque los demás sigan bofeteándonos, aunque los demás sigan calumniando, aunque los demás sigan diciendo y estigmatizando la vida de cada uno de nosotros, aunque seas perseguido, seas calumniado, poner la mejilla significa sostenerte. No significa literalmente que tú recibas cachetadas o bofetadas, que puede serlo,
pero no es el sentido que Jesús nos lo está mencionando aquí. La mejilla implica que nosotros podemos recibir cualquier golpe en la medida que te sostengas en la fe, que no apostatemos, que no renunciemos a nuestra fe porque nos venden otras cosas del mundo o porque nos privan. Poner la otra mejilla es sufrir persecuciones por sostener y defender la gloria del Padre. ¿Y cómo vas a defender la gloria del Padre ahí en donde tú estás? Hablando de la fe y no permitiendo que sucedan cosas ahí donde tú vives. ¿Cómo cuáles cosas se pueden permitir? Hay muchas veces que los padres permiten que sus hijos vivan en su propia casa con los novios o con las novias. Eso es no sostenerte en la fe. Eso es no sostenerte. Sostenerte en la fe es inducirlos para que lleguen al sacramento, no para admitir que dentro de tu casa haya profanaciones. Ese es un ejemplo. ¿Cómo nos hemos sostenido en la fe? Cuando hemos permitido que cosas que sucedan porque decimos, bueno, pues no tenemos, no, hermanos. La permisividad, las consecuencias que traen la permisividad es por causa, porque no nos hemos sostenido en la fe. ¿Que nos va a traer consecuencias? Sí. Y esas son las bofetadas que vamos a recibir. Pero sostenernos en la fe implica estar firmes como Jesús se mantuvo ahí. Firme ante un sacerdote de la ley. Firme ante aquel que quiere quedar bien con otro y no con Jesús. Por eso, hermanos, Jesús nos invita en esta prenda a hacer un apoyo para Él. ¿Un apoyo en qué? En que ahora a Jesús lo abofetearon por sostenerse. Ahora nos quiere a nosotros firmes en nuestra fe para hacer un apoyo para Jesús. Él se apoya en nosotros y nosotros nos apoyamos en ese acto de triunfo que Él tuvo. Porque Él no lloró ahí. Él no se quebró. Él no dijo, Padre, miren lo que me están haciendo, mira. No dijo jamás eso. Él se sostuvo firme. Bien, hermanos, en este sentido, pues vayamos ahora sí al acto de conciencia para que nosotros podamos entrar a esta meditación de amor y sabiendo que es un estado en donde muchos de nosotros podemos estar, podemos caer. Vamos ahora a tomar este acto de triunfo de nuestro Jesús. Por eso el trabajo del alma en este acto de conciencia va a ser sostenerse en la doctrina de la fe, de nuestra fe, en los momentos de prueba. Este va a ser el trabajo del alma. Por eso, hermanos, vayamos al primer dolor que Jesús tuvo aquí, tratando de reparar todos los que no se sostienen en el momento de la prueba. Dolor por las almas tímidas que no defienden la doctrina de la fe y los que se desaniman en la prueba. Almas tímidas. Jesús le dice a Luisa que las almas tímidas no sirven para casi nada. ¿Por qué? Porque andan como veletas. Andan por un lado, andan por el otro, no tienen decisión, no tienen firmeza.
Y almas tímidas no significan las calladas. No, almas tímidas significa que no tienen decisión, que no tienen capacidad de hablar ni denunciar, que no tienen capacidad de sostenerse. Almas tímidas son aquellas que no defienden la doctrina por miedo, que están en algún ambiente y ven alguna ofensa que sucede. ¿Y qué pasa? Prefieren reírse de la ofensa que defender a Jesús, para que no digan nada de esa persona. No vayan a decir algo contra mía. ¿Qué van a pensar de mí? Almas tímidas, que no defienden la doctrina de la fe y los que se desaniman en la prueba. Te compadezco por este ultraje y junto contigo te reparo por las timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman. Ahora tomemos el dolor de Jesús por los que no se sostienen en la verdad de la doctrina, por quedar bien con los demás. Los que no se sostienen, hermanos. ¿Qué significa no sostenerse en la verdad de la doctrina de nuestra fe? Los que no dicen la verdad. ¿Quiénes son los que no dicen la verdad? Aquellos que quieren quedar bien con nosotros. Porque sabiendo quién es la verdad y la vida, prefieren decirle al otro, está bien así, tienes que rehacer tu vida, júntate con el otro. ¿Y la verdad dónde quedó, hermanos? ¿Dónde quedó la verdad? La doctrina de nuestra fe nos habla de sacramentos, nos habla de dogmas de fe, y nuestros dogmas de fe son dogmas marianos. El credo es todo un dogma de fe. Conozcamos nuestra fe para defenderla. Conozcamos las verdades que están ahí en la divina voluntad. Pero las verdades de la divina voluntad no se pueden entender si no entendemos la doctrina de nuestra fe católica, hermanos. Por eso, para sostenerse y defender, necesito conocer y amar mi fe. Para denunciar lo que se dice en contra de ella. Dolor por las faltas de respeto de los sacerdotes y por las murmuraciones contra ellos. Por las faltas de respeto debido a los sacerdotes. Y por todas las faltas cometidas por murmuraciones, que esto es lo que nos corresponde a los laicos. Reparemos lo de los sacerdotes, sí, pero reparemos más nuestras murmuraciones, que no hacen más que maldecir y atacar constantemente al sacerdote. Todos los sacerdotes tienen la potencia de salvar almas, por más malos que sean. Por eso, si nuestra Madre Santísima está pidiendo oración por sus elegidos, por sus sacerdotes, por sus pequeños, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Orar, reparar constantemente y aprender a amar. Dolor por los que de noche se precipitan en la culpa y son infieles a la fe. Porque esto sucede en la noche, hermanos, de 2 a 3 de la madrugada. Imagínense. ¿Y qué pasa? Vean todo cómo está. Precipitándose en la culpa. Por eso, el momento de la noche es propicio para que las almas amantes de Jesús reparen. ¿Por qué en la noche? Porque es cuando Jesús vive las horas más crueles de abandono de sus apóstoles. Las horas más crueles
en donde Jesús no encuentra ningún apoyo para sostenerse. Por eso busca almas que en la noche más oscura, ahí en oración, lo sostengan también. Ahí en el sueño, ofrezcan sus sueños, sus actos, los actos en el dormir, en el sueño para entregar su vida y sostener a Jesús. La oración de noche de esas almas adoradoras son almas que sostienen a Jesús en estas horas de la pasión. Pero veo, afligido Jesús mío, que Anás te envía a Caifás y tus enemigos te precipitan por las escaleras. Y tú, amor mío, en esta dolorosa caída, reparas por aquellos que de noche se precipitan en la culpa, aprovechándose de las tinieblas, y llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe. Bien, hermanos, una vez que hemos meditado, hemos recorrido estos dolores en esta prenda que es muy concisa y pequeña, vayamos ahora a la preparación a la oración. Una preparación que nos invita a reflexionar algo muy importante, muy interesante. ¿Sabías que el hábito no hace al monje? Es decir, por más distintivos que me ponga, por más uniformes, por más todo lo que nosotros nos podamos poner que nos distinga en un apostolado, en una orden religiosa, en una congregación, lo que sea. Esto no significa que somos de Dios en plenitud. No significa que no bofeteemos a Jesús. No significa que estamos siempre en la verdad. No. El hábito no es lo que hace al monje. Y esto lo dice Jesús en el volumen 6, abril 26 de 1904. Jesús le dice a Luisa, más bien Luisita dice, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús en brazos, rodeada de varias personas devotas, sacerdotes, muchos de los cuales estaban atentos a la vanidad, al lujo y a la moda. Y parecía que decían entre ellos aquel dicho antiguo, el hábito no hace al monje. Y el bendito Jesús me ha dicho, amada mía, oh, cuán defraudado me siento por la gloria que me debe la criatura y que con tanta desfachatez me niega, y hasta por las personas que se dicen devotas. Ah, hija mía, la acción externa tiene tanta fuerza de penetrar en el interior que forma un vestido material al alma. Y cuando el toque divino la toca, no lo sienten vivo, porque tienen las vestiduras fangosas invistiendo al alma y no sintiendo la vivacidad de la gracia. La gracia es rechazada o queda infructuosa. Cómo es difícil gozar los placeres, vestir de lujo externamente y despreciarlos internamente. Más bien, sucede lo contrario. Esto es, amar en el interior y gozar de lo que externamente nos rodea. Hija mía, considera tú misma cuál no es el dolor de mi corazón en estos tiempos, ver mi gracia rechazada por todo tipo de gente, mientras que todo mi consuelo es socorrer a la criatura y todas las vidas de las criaturas es la ayuda divina.
y las criaturas me rechazan mi socorro y mi ayuda. Entra tú a tomar parte de mi dolor y compadece mis amarguras. ¿Qué está diciendo aquí Jesús, hermanos? Nos está hablando con claridad. Nos está diciendo que todo lo que es la acción externa, dice, tiene tanta fuerza de penetrar en el interior que forma un vestido material al alma. Está diciendo que todo lo que nosotros podemos revestirnos por afuera, aunque sea hábitos, aunque sean acciones de beneficencia, aunque sean obras de caridad muy grande, si esto lo hacemos por interés personal, por un interés propio, por un placer personal, por un gusto personal, todo esto, la gracia divina no tiene la capacidad de poder entrar a nuestra alma, a nuestro corazón. No la tiene. ¿Por qué? Porque nos hemos revestido de obras enfangadas con nuestras intenciones humanas, por quedar bien con los demás, por aparentar. Por eso Jesús le dice a Luisa, no es lo de afuera lo que te va a llevar al interior. Es para que tú goces las cosas externas, necesitas primero llenarte en tu interior para que puedas gozar de los bienes de afuera. Si no estamos llenos por adentro, ¿cómo vamos a poder reconocer a Dios en la creación? Hermanos, el hábito no hace al monje. Por eso Jesús nos pide esto, vivir la integridad de nuestra fe, amarla hasta el tuétano de los huesos, para que nosotros podamos vivirla y que quede en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra boca, penetrada de tal manera la verdad divina, que nos gocemos porque un alma que vive la verdad y que está lleno en el interior, se ve en su rostro la luz de Dios, la alegría de Dios, la sencillez de Dios, la humildad, sin que ella lo profane. Hermanos, vayamos a nuestra oración final. En nuestra oración final vamos a tomar la oración que tomó Luisa para esta prenda divina. Y dice así, amor mío, lo que quiero es que me des la gracia de que yo haga siempre, siempre tu querer. Esto me basta. Cuánto temo que esto no hiciera. ¿No es esta la más grande desventura que no hiciera aún en la más pequeña cosa tu voluntad? Sin embargo, tus propuestas, tus mismas premuras a esto me inducen, porque veo que no porque sea tu voluntad, sino porque quieres hacerme feliz y vaciar mi corazón de la amargura de la cual está como inundado, tú quieres hacer mi voluntad. Ah, Jesús, Jesús, no lo permitas. Y si quieres hacerme feliz, a tu potencia no le faltan otros modos para quitarme de mi aflicción. Jesús, entro en tu querer para hacer mío tu voluntad. Quiero hacer mía tu vida, tu voluntad. Quiero inundarme en el mar del divino querer de tu luz, para que mis actos sean firmes y se sostengan en la prueba, porque solo apoyándonos en ti y tú en nosotros, haremos el apoyo divino para muchas almas, pasadas, presentes y futuras.
almas que viven en el presente y que están pasando momentos de tribulación, o almas que lo pasarán. Jesús, sosténnos en la prueba con tu triunfo en esta prenda. Fiat, fiat, fiat. Y vayamos a nuestra tarea, la tarea del día. Es una tarea sencilla, hermanos. Sencilla porque corresponde mucho a un trabajo de la DINTRA. Acuérdense, aquí ya no van a ser como estos propósitos que dejo de hacer esto, porque esas son cosas externas que que los vas a hacer, los tienes que hacer. Pero ahora se trata de sacrificar el adintra, es decir, sacrificar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Es decir, para poder vaciarnos de nosotros y que Jesús nos llene. Por eso, nuestras tareas son puro trabajo en el adintra. En este día pondré la mejilla para defender a mi Jesús en la verdad de su doctrina. Lo haré de la siguiente manera. Estaré atento a decir siempre la verdad. Siempre la verdad, hermanos. En todo momento, en todo lugar. Procura no decir ni mentiras piadosas que le llaman. Siempre la verdad, porque la verdad nos hará libres. La verdad nos encara con el otro. Pedir perdón por nuestras fallas. Y pedir perdón aunque no hemos fallado. Cuando nosotros pedimos perdón aunque no hemos fallado para reconciliar una amistad, el amor fluye. Estaré atento a decir siempre la verdad. Segundo, estaré atento a vivir en la rectitud en todo. Trabajo, conversaciones, acciones en el día. Rectitud. Rectitud al manejar. Rectitud en el trabajo. Rectitud al hablar. ¿Sí? Y esa rectitud viene de Dios. Nada chueco, todo recto, todo como Jesús lo quiere. Tercero, buscaré la ocasión de hablar al otro de mi fe. Se va a presentar porque así Jesús lo quiere. Ahorita Jesús anda buscando almas dispuestas para hablar. Por eso, busca la ocasión de hablar al otro de tu fe. ¿Sí? Dios te va a poner el momento, ya verás. Bueno, hermanos, y no olvidemos nuestro trabajo en familia, que es la principal, porque es ahí donde está trabajando Jesús muchas cosas para nuestra alma. Bien, pues sea bendito, adorado nuestro amado Dios en las enseñanzas de esta prenda divina. Que Jesús nos enseñe a mirarlo solo a Él. Que nuestra decisión sea solo Jesús a través de nuestra Mamá Santísima, y que Mamá Santísima y Luisa nos lleven a vivir para ser apoyos de Jesús y Jesús en nosotros, y nada nos haga temblar, sino al contrario, seamos firmes como las montañas, porque Dios puso ahí su atributo, la firmeza en las montañas. Así que nada ni nadie nos tumbe ni nos tambalee de la verdad, que es Jesús en nosotros. Gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente prenda. Jesús, mi infinita dulzura,
la belleza más pura, que fuego al contemplarte. Solo quiero amarte, bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte, acompañarte y consolarte, sufrirlo todo contigo, Dios amor, amante, amigo, encarnada en ti, encarnado en mí, Jesús.